Muy bien, bienvenidos a esta última jornada de nuestro congreso Pensar con Blumenberg. Realmente estamos los organizadores muy complacidos por la acogida, por la participación, por el ánimo que tanto ponentes como oyentes le han puesto al congreso, y creo que hasta ahora ha avanzado realmente muy bien. Hoy tenemos también, como ha sido usual estos 2 días pasados, una nómina de lujo, y tenemos 3 mesas esta tarde. Así que al final podremos terminar, eh, si el ritmo de presentaciones lo permite, un poco más temprano, y tener la oportunidad de tener una conversación informal de cierre, una especie de cóctel virtual. Así que bienvenido. Le voy a dar la palabra a la coordinadora de la mesa 8 sobre hermenéutica, a la moderadora Estefanía Lozada Nieto. Estefanía. Enver, muchas gracias. Buenos días para todos. Buenas tardes para los que están en España, en Europa. Bienvenidos a la mesa 8, la mesa de hermenéutica. Hoy tenemos 3 ponencias de Pedro Buizo, Carlos Andrés Vélez y Ricardo Pinilla, en ese orden. Tenemos 45 minutos para nuestra mesa. Cada uno tendrá aproximadamente 12 o 13 minutos para su lectura. Si les parece bien, y haremos la presentación en el orden en el que están en el programa. Entonces, le doy la bienvenida a Pedro Buizo. Pedro Buizo estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires y se encuentra actualmente cursando la maestría en Historia Conceptual de la Universidad de San Martín. Hace parte del grupo de investigación e interpretaciones teórico-políticas sobre la secularización, los aportes de Hans Blumenberg y Karl Ludwig, y el retorno al pensamiento antiguo como fundamento de una crítica a la política moderna, dirigido por Ricardo Lalef-Liev y Gonzalo Cernadas. En el marco del trabajo realizado en ese grupo, lleva a cabo la investigación que se propone presentar a continuación. La presentación se titula Metaforología y Hermenéutica. Pedro, tienes entonces la palabra. Bueno, gracias Estefanía, gracias también a los colegas con los que me toca compartir la mesa, y gracias a la Sociedad Hispanoamericana Blumenberg por permitirme participar. La verdad es que vienen siendo más que productivos estos 3 días, y esperemos que estos 2 días, y esperemos que este tercer día también lo sea. Por mi parte, como comentaba Estefanía, y como ya algunos sospecharán por mi tonada rioplatense, soy parte de esta camada de tempranos, de estos que recién estamos entrando hace un par de años al universo Blumenberg, de la mano de Ricardo, y que nos proponemos en breve estar presentando el libro que ya se ha comentado. Y en ese marco viene a darse mi ponencia. Comento esto no solo como parte de esta estrategia de marketing que nos venimos dando de insistir comentando este libro, sino también porque me parece que una cuestión fundamental, y al menos en mi experiencia de la lectura de Blumenberg, es la necesidad de que sea compartida, de que sea colectiva, porque sabemos lo hermético que puede llegar a ser desde la experiencia individual, y por eso celebro también este congreso, y que podamos compartir pareceres desde quienes, como yo, no tenemos una formación vasta, y como tantos otros que están aquí que sí cuentan con un saber especializado en el autor mucho más nutrido. Así que doy inicio un poco al comentario que vengo a traer. Como señalaba Estefanía, mi ponencia se intitula Metaforología y Hermenéutica. La intención que yo tenía en este trabajo tenía que ver con releer la propuesta metaforológica en conjunto con la hermenéutica, en este caso gadameriana, en virtud de que, bueno, Gadamer es reconocido por haber tenido una enorme presencia, una presencia insoslayable en el ámbito académico alemán en el que se desarrolló Blumenberg,
y por lo tanto su propuesta hermenéutica muchas veces de forma explícita y otras de forma implícita está circulando en el trabajo de Blumenberg, y a partir de eso, bueno, la comparación que me propongo hacer. Empezando por Blumenberg, habría que decir, en primer lugar, partiendo, por supuesto, de paradigmas, de la propuesta metaforológica expresada en paradigmas, que habría que decir, en primer lugar, que nos encontramos, o yo podría ubicar una suerte de proto-antropología, que luego terminará de tomar forma en descripción del ser humano, y que, en términos generales, postula la imposibilidad de acceso directo a la realidad y, por lo tanto, la necesidad de un plano simbólico provista por el lenguaje. Las metáforas en este sentido, y específicamente las metáforas absolutas, nacen ante determinadas preguntas que el hombre no se formula, sino que ya están planteadas en el fondo de la existencia, como sostiene su propio autor. Ante estas preguntas de carácter absoluto que la propia realidad nos provee, las metáforas aparecen como una respuesta necesaria, pero también precaria, atravesada por el resto de contingencia que imprime necesariamente el quehacer humano. Este resto de contingencia al que me refiero abre paso a la angustia existencial planteada por Blumenberg, la cual, a diferencia de la que se postula en la obra de Heidegger, por ejemplo, no provee una orientación vital indicada por el lenguaje, ya que no habría para Blumenberg un encuentro con el ser por medio del lenguaje, sino que se afianzaría este sentimiento de enajenamiento y de carencia de sentidos propias del mundo. Este es un primer aspecto que me parece relevante para nuestra comparación. Si tomamos el concepto de absolutismo de la realidad, podemos señalar que hay una actitud belicosa de la realidad hacia nosotros, pero por sobre todas las cosas hay un gesto de desconocimiento, de desafección. Gesto que solo puede ser subsanado por medio de determinadas aproximaciones simbólicas que suturen esa indiferencia y expongan una alternativa que cargue de sentido a la realidad. En este punto me parece relevante recuperar la disputa que Blumenberg observa en la legitimación de la Edad Moderna entre el historicismo y la ilustración. Esta disputa que se da en el seno de la modernidad tiene, en primer lugar, a la ilustración como aquel movimiento que se embanderó, que se proveyó de lo que Blumenberg titula la metáfora de la verdad desnuda, ¿no? Esta metáfora lo que busca es conocer la verdad sin ornamentación, sin disfraces, sin recubrimiento, y por lo tanto supone también una idea de verdad que está desprovista, que puede estar desprovista de estos elementos, ¿no? Por otro lado, el historicismo, la contracara, si se quiere, de la ilustración, tal como la postula Blumenberg, expone el carácter contingente, no ya de determinados elementos, como lo hiciera la ilustración, sino del propio debate, del propio lenguaje que tiene este carácter, como decía, contingente. La metaforología se inscribiría entonces en esta pretensión historicista, en un intento de conocer los mecanismos del lenguaje, no para estar por encima de ellos, sino solo como un modo de entender los principios estructurantes de la relación del hombre con el mundo. Tal como está presentado por Blumenberg, el historicismo es, a mi entender, también una plataforma común que permite pensar a nuestro autor junto con la hermenéutica gadameriana. La propuesta de Gadamer se funda sobre la hermenéutica de la facticidad postulada por Heidegger, es decir, la concepción según la cual la facticidad no solo es susceptible de ser interpretada, sino que espera y necesita de una interpretación. Más específicamente considera que la facticidad, es decir, el mundo que rodea al ser humano, se encuentra ya interpretada, históricamente interpretada. Esto supone implicar al intérprete, entre otras cosas, esto supone implicar al intérprete en la formación del conocimiento, y de allí que uno pueda leer el título de su obra, Verdad y Método, en un primer lugar, como una suerte de distanciamiento entre estos dos conceptos, ¿no? La verdad no merecería ser resguardada por el método, un método que aísle al observador de su objeto de estudio, sino que ese método debería buscar atender a los dos elementos en conjunto, observador y objeto, ¿no? Aquí es que debemos ubicar el concepto central al interior de la hermenéutica
gadameriana, que es el de prejuicios, entendidos en términos históricos, entendidos como una herencia de la tradición. Y por eso podemos decir que el historicismo que plantea Gadamer no atenta contra la verdad, sino que la funda por medio de los prejuicios, que son los que habilitan la comprensión y posteriormente la interpretación. El concepto clásico de verdad como de ecuación entre el objeto y el concepto permanece vivo en la obra de Gadamer, pero no ya como un elemento que se ubica en el objeto, sino que se localiza en la relación entre el objeto y el intérprete. Esto que Gadamer denomina la fusión de horizontes. Como vemos, tanto Gadamer como Blumenberg anclan a la verdad en la historia y no pretenden realizar una abstracción o un distanciamiento del sujeto que la produce para darle entidad. Sin embargo, el historicismo que postula Gadamer fortalece a la verdad hermenéutica, mientras que en Blumenberg encontramos que esa verdad es inestable y es precaria, ¿no? Flores Miguel, en un trabajo de 2003, ubica a la metaforología en los márgenes de la hermenéutica. Podríamos decir que lo que no le permite a Blumenberg ingresar con todo derecho al universo de la hermenéutica es su formulación no sustancialista de la historia. Gadamer, por el contrario, observa, por ejemplo, en la experiencia estética, que es posible hacer hablar a las obras de arte, establecer una suerte de diálogo, incluso con independencia de la intención de su creador. A esto refiere Gadamer cuando señala que la secularización constituye toda una dimensión de sentido oculto para la modernidad, en lo que fuera su reseña de la legitimidad, reseña que posteriormente en las siguientes ediciones Blumenberg y las ediciones que más normalmente leemos, Blumenberg también comentara. Aquello que permanecía oculto para Gadamer requirió de una otredad sustancial, que mediante un trabajo hermenéutico de la conciencia moderna sobre la secularización, diera cuenta y destapara más allá de lo superficial y aparente de la modernidad. Es por esto que para Gadamer la hermenéutica no es simplemente la captación de un sentido desde el afuera, sino también la comprensión de nosotros mismos a partir del diálogo con lo que nos rodea. La metaforología bloombergiana desconoce esta sustancialidad y refiere, bajo el concepto que señalamos previamente de absolutismo de la realidad, a un mundo que, lejos de establecer un diálogo, actúa con total indiferencia. El trabajo sobre las metáforas propuesta por el filósofo de Lübeck no tiene un efecto productivo en los términos de Gadamer, ya que remite necesariamente al vacío constitutivo que pone inexorablemente en duda todo horizonte de sentido, relativizándolo. Por eso podemos hablar, como señalaba previamente, a la metaforología como, de algún modo, en los márgenes de la hermenéutica. Gracias. Pedro, muchísimas gracias por tu presentación. También muchas gracias por respetar el tiempo. Si estás de acuerdo, al final vamos a aprovechar esos minuticos para unas preguntas, ya cuando todos hayan terminado sus lecturas. Continuamos entonces con la presentación de Carlos Andrés Vélez Peláez. Carlos Andrés es licenciado en Español y Literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira, magíster en Filosofía de la Universidad de Caldas y profesor de Básica Secundaria de la Universidad Tecnológica de Pereira. En su tesis de maestría titulada El concepto, la metafísica y la historia de un mensaje desviado y malentendido, crítica de la metafísica desde el estudio de la metáfora en el texto filosófico desde Jacques Derrida y Hans Blumenberg, Carlos Andrés realiza una investigación comparativa sobre el concepto de la metáfora en Blumenberg y en Derrida. Carlos Andrés nos va a presentar hoy su ponencia titulada La servidumbre de la razón, delimitación de una metáfora para una antropología filosófica postmoderna en Blumenberg. Carlos Andrés, tienes la palabra. Muchas gracias, profesora Estefanía. Saludo a todos los compañeros. Espero que se esté oyendo bien, se escucha bien. Está perfecto. Listo, muchas gracias. Estoy en mi labor docente, entonces me dieron este espacio. En este momento los chicos están en descanso, entonces de pronto hay un poco de ruido. Ofrezco disculpas si de pronto llega a percibirse algo de ruido. Bueno, lo que quiero exponer a continuación es un tipo de intuición, un tipo de inquietud que me ha generado desde la lectura
que vengo haciendo hace algunos años de Hans Blumenberg en solitario, sin antes poder comunicarme con muchas personas que conocieran en mi entorno a este filósofo, y ahora que tengo pues esta posibilidad de conocerlos a ustedes como lectores, como apasionados por Blumenberg, quiero compartir y quiero también poner a prueba si se puede decir de alguna manera esta conjetura que tengo acerca de la escritura y también de una metáfora que creo que puede llegar a emerger de la filosofía de Hans Blumenberg. Bueno, primero decir, como lo exponía ahorita, como nos lo contaba, ¿cierto? Como nos narraba la maestra Estefanía, mi investigación en la maestría fue una comparación entre dos filósofos que me parecen muy semejantes en muchas posturas frente a la filosofía. Su forma de escritura tiene una forma disolvente, una forma coqueta con la retórica, ¿cierto? Hay unos juegos retóricos bien interesantes, pero además también tienen unas posturas bien coincidentes acerca de la imposibilidad del concepto. Jacques Derrida, Hans Blumenberg coinciden en estas ideas, pero además de eso también coinciden en otras posturas, ¿cierto? Por ejemplo, también en en la posibilidad que vuelven a ver en el lenguaje como una posibilidad creativa para renovar aquella metafísica que ellos mismos tratan de ir destruyendo o de construyendo, y me pareció bien interesante este análisis. Una cosa que, aparte de lo que estoy diciendo, de la coincidencia, del análisis de la metáfora, de la destrucción de la metafísica y en este caso en Blumenberg del absolutismo y por tanto también de las bases de la metafísica occidental, también hay otra coincidencia que me parece bien interesante entre estos dos filósofos, a pesar de que nunca se hayan leído, por lo menos hasta donde yo tengo registro. No he tenido pues acceso al NACLAS, pero me parece bien interesante el hecho de que aún sin citarse, aún sin haberse percibido el uno al otro o haber opinado el uno sobre el otro, han coincidido en varios aspectos. Ambos filósofos, en su escritura, como lo decía previamente, son filósofos que saben que si el lenguaje no es no es la panacea o no es la fuente confiable para poder llegar a decir la verdad, saben que entonces con el lenguaje se tiene que jugar, y en los juegos del lenguaje, en la retoricidad que ambos expresan, pues está de pronto el ir lentamente distanciándose de la metafísica sin llegar completamente a clausurarla. Una coincidencia que me parece bien interesante es la forma en que ambos filósofos interpretan a otros filósofos, todos los aspectos que van señalando a veces de la escritura, y cómo ambos son demasiado, podríamos decirlo, demasiados agudos en las formas inconscientes o en las palabras o en los términos inconscientes que analizan de los otros filósofos precedentes. Tenemos que en Derrida podríamos ver este ejemplo, ¿cierto?, de las resonancias, de la evaluación de las resonancias, por ejemplo, en el fármaco, ¿cierto?, en su texto sobre el fármaco de Platón, en la diseminación, pero también, por ejemplo, en un texto clave, una ponencia demasiado interesante de 1973 que hace acerca de Nietzsche, acerca de los espolones o los estilos, y haciendo análisis de Nietzsche, ¿cierto?, en la Sorbona. En esa ponencia inaugural, Derrida hace un énfasis en la presentación de las mujeres de Nietzsche, la mujer como representación de la verdad, de la metafísica. Y así también en Derrida vemos constantemente en esa construcción de esa ponencia, vemos una construcción desde la inestabilidad que le corresponde o que él personifica desde su escritura, constantemente citando o refiriéndose a todos los fenómenos desde la incertidumbre, señalando, nunca afirmando,
y especialmente con el concepto de quizá, concepto no, ¿cierto? Con la frase constante de quizá, el quizá, el quizá, el quizá. En Blumenberg también logro ver, y eso es lo que planteo en la ponencia, pero pues acá estoy haciendo un tipo de síntesis, es la constante evaluación de la escritura como un rastro fundamental de la postura filosófica de los filósofos que analiza. Blumenberg es un filósofo anfibio, podríamos decirlo de alguna manera, y en esa anfibiedad sabe moverse en diferentes partes. Sabemos que tuvo un conocimiento demasiado profundo en filología, pero también fue un gran germanista. También tenemos el conocimiento de su pasión por la historia de las ideas. Tenemos pues, un bagaje gigante de sus investigaciones sobre el mito y sobre la metáfora. Entre todo eso, en paradigmas para una metaforología, es constante ver, el uso de herramientas filológicas, de herramientas hermenéuticas para poder llegar a construir todo su aparataje para la historia de las ideas, que era paradigmas para una metaforología. Pero un elemento que me parece bien interesante y que podemos ver en Blumenberg es que también él, a pesar de su hiperconciencia del lenguaje, de saber que el lenguaje no dice a veces siempre lo que tiene que decir, ¿cierto? No dice siempre lo que se supone que debe decir el lenguaje, que no es transparente, apuesta justamente por el merodeo, apuesta por decir las cosas de una manera indirecta, ¿cierto? Y a veces sin ni siquiera afirmar, como lo han referido grandes investigadores, por ejemplo, como el mismo profesor Franz Joseph Betz, el profesor Torregrosa, la profesora Josefa Ros Velasco, donde la afirmación en Blumenberg no es una opción. En este sentido, siempre me ha parecido un rasgo fundamental y también avalando a las enseñanzas que nos dejan Derrida y Blumenberg, de que la escritura también es un rasgo fundamental y el estilo es un rasgo fundamental para el filósofo, que no es un dato irrelevante para menospreciar, sino que antes habla demasiado de la postura filosófica o de las carencias o de las búsquedas personales o del mar de la subjetividad que tiene el filósofo. En ese sentido veo que en Derrida hay un constante juego con el quizá, y en Blumenberg me ha llamado mucho la atención, y acá me quiero centrar ahora sí en la postura de Hans Blumenberg y en las evidencias que he podido recoger, que son bastantes, en sus investigaciones sobre el mito, sobre la historia de la legitimidad de la Edad Moderna, ¿cierto? Sobre la historia de la modernidad, sus reflexiones sobre la metáfora, sus reflexiones sobre la antropología filosófica, incluso de sus investigaciones sobre la fenomenología, sobre especialmente esos problemas del mundo de la vida. Blumenberg tiene una escritura que me parece bien llamativa y es un verbo constantemente que utiliza, y es el verbo servir. También encontramos un tipo de investigaciones donde ya nos hablan de una intencionalidad constante en Blumenberg sobre su necesidad o su propósito constante de despotenciar el absolutismo de la realidad. Nos acordamos de una pequeña anécdota que tiene Odo Marquardt, su filosofía de la finitud, creo que es, donde nos cuenta que en una conversación con su maestro Hans Blumenberg, un día estaban conversando en el recibimiento, él tuvo que presentarlo, recibimiento de un premio que tuvo el maestro Hans Blumenberg, y él lo que le dice, la presentación que hace de Hans Blumenberg es la propuesta central de dicho filósofo, es la despotenciación del absolutismo, ¿cierto? El absolutismo de la realidad. Ahí está el centro de la filosofía de Hans Blumenberg. Nos deja una imagen también maravillosa cuando Hans Blumenberg lo mira, desencantado, un poco triste, porque dice, no pensé que se me fuera a interpretar tan fácilmente mi propósito. Nos deja ver un Blumenberg que está buscando constantemente, a través de la despotenciación del absolutismo de la realidad y de todos los absolutismos,
como lo sustenta Franz Joseph Betz, ¿cierto? A partir de la despotenciación de todos los absolutismos, hay una defensa de la existencia humana. Y lo que logro conjeturar y lo que logro percibir, barruntar, es que el verbo servir, la forma en que él lo utiliza constantemente en cada uno de sus textos, en trabajos sobre el mito y el concepto de realidad, en paradigmas para una metaforología, en teoría del mundo de la vida, en la legibilidad del mundo. Tenemos una cantidad de evidencias donde Blumenberg, pudiendo utilizar otro tipo de verbos, siempre está recurriendo constantemente al verbo servir. Acá tenemos unas pequeñas evidencias que voy a permitirme leer para poder tener acá un poco de diálogo con los textos. Tenemos, por ejemplo, el que trabajo sobre el mito, nos habla de que, abro comillas, la teoría ve en el mito un conjunto de respuestas a una serie de preguntas, y ella lo hace o lo quiere hacer también así, cosa que la obliga, aunque rechace las respuestas, a reconocer las preguntas. De este modo, incluso las falsas interpretaciones que haya dado una época anterior le sirven de apoyo a la hora de entenderse a sí misma como una rectificación de aquel otro falso intento de respuesta dada a una cuestión correcta. Acá tenemos el verbo servir. Acá tenemos el uso de una palabra que está directamente relacionado con una imagen resonante de fondo, que es el siervo que sirve al Señor. El verbo servir viene del siervo que sirve y que está constantemente en disposición de los mandatos del Señor. Tenemos acá otra cita, acá estamos en Naufragio con Espectador, en su teoría sobre la inconceptualidad nos recuerda que la metaforología, cuando se encuentra al servicio de la historia de los conceptos, registra y describe las dificultades que se presentan en el momento previo a la formación de los conceptos, en el entorno que rodea el núcleo duro de una definición clara y distinta. Otra vez tenemos que la metaforología, vuelvo a citar, se encuentra al servicio de la historia de los conceptos. Acá es un poco más evidente el sentido que quiero destacar, donde encontramos que la metaforología es, vamos a ponerlo en este sentido, un siervo de algo más grande. Está tratando de reorganizar una metáfora de fondo donde la razón, los frutos de la razón tienen que servir para algo más, ¿cierto? Y ese algo más llega al fin y al cabo a ser el poder dar sentido a la existencia de la vida del ser humano, ¿cierto? Para darle sentido al hombre como ser contingente y pobre. Para acotar lo siguiente, sé que está el tema de la diferencia de los idiomas. En español tenemos esta traducción, pero también pude hacer la labor, aunque no soy experto en alemán, apenas estoy acercándome al alemán, aprendiendo como sus bases. Sí podemos definir y puede identificar, por ejemplo, en fragmentos de paradigmas para una metaforología, el constante uso del verbo dienerin, qué pena, no sé muy bien cómo pronunciarlo, bidinstita, creo que es, y también está el dienen y el servieren. Blumenberg hace constante uso de este concepto del verbo dina y dinerin, creo que es. Entonces, sí hay una presencia del siervo, del servir y un constante uso de este verbo, y creo que pasa desapercibido para el mismo Blumenberg en muchos momentos, donde nos habla de una metáfora, podríamos decirlo, que está a favor de su misma filosofía y de su misma antropología filosófica, donde la razón sirve a la existencia, donde los productos simbólicos de sentido, por ejemplo, como el mito, como la metáfora, sirven a la existencia del ser humano. A continuación, voy a terminar ya afirmando lo siguiente. Entonces, podemos decir que su filosofía
Es un disponer de las creaciones de la razón, como la historia, el mito, la filosofía, la metáfora, como servidores de la existencia misma. El destronamiento de la razón como ama de la vida del hombre da como nuevo orden el que los servicios de la razón estén a favor del nuevo homo amputado, es el ser humano. Muchas gracias. Esto es lo que tengo para aportar y sintetizar el artículo y la ponencia que voy a enviar. Muchas gracias. Carlos Andrés, muchísimas gracias por tu presentación. Muy interesante las alusiones que haces sobre el verbo servir. Tomé nota de un par de cosas. Muchísimas gracias por tu presentación. Terminamos esta mesa con la presentación de Ricardo Pinilla Burgos. Ricardo Pinilla es doctor en filosofía y profesor de estética e historia de la filosofía contemporánea en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, en la que imparte también otras materias como antropología, filosofía española y seminarios de posgrado sobre experiencia estética y trascendencia. Ha realizado estudios sobre la estética de Krause y Giner de los Ríos, así como aspectos del pensamiento político y educativo del krausismo. Además de su investigación en krausismo y idealismo alemán, trabaja también diversos temas de la estética contemporánea y sobre pensamiento musical. Ha sido profesor invitado en distintas universidades alrededor del mundo y ha publicado varios artículos, como por ejemplo El pensamiento estético de Krause, del 2002, Krause y las artes, y numerosas colaboraciones en libros y artículos en revistas especializadas. Desde el 2012 es director de la revista Pensamiento y desde el 2016 dirige el Departamento de Filosofía y Humanidades de su universidad. Hoy tenemos con él la presentación Blumenberg, Kant y la teoría de la inconceptualidad. Entonces, profesor Ricardo, tiene la palabra. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación, Estefanía, y gracias al profesor Torregrosa y a Josefa también, pues, por la cálida invitación y acogida y como decían mis predecesores, pues estoy encantado de poderme conectar todo lo que pueda a este encuentro del que estoy aprendiendo mucho, aunque no he podido en todas las sesiones. Yo quiero aclarar, como alguien dijo ayer, que no soy especialista en Blumenberg, como el currículum dice, he dedicado a algún curso de posgrado, pero sí soy un lector, yo diría, apasionado, y en la pasión se incluye también el extravío, la fascinación, y como he visto aquí también, incluso los que han dedicado a ello su investigación, su tesis doctoral, pues encuentro ecos, afinidades y también sorpresas, y desde esa lectura pues les presento yo mi reflexión, que trataré de ceñirme al tiempo que se me asigna. Si me paso, pues por favor me lo indica. Yo les quiero hablar del diálogo de Blumenberg con Kant, que yo creo que es central, es vertebral y se ha puesto de manifiesto, sin duda, y él mismo lo dice, tanto en su metaforología, pero especialmente me fijaría en el libro póstumo Teoría de la Inconceptualidad, que se edita junto a un texto que es Fragmentos para una teoría de la inconceptualidad. Yo digo inconceptualidad, puede ser inconceptualidad, un palabra bastante difícil, hablando de las traducciones, pero se entiende. Es la Unbegrifflichkeit de Blumenberg. Yo ahí me fijé, como me había llamado ya la atención, que en la metaforología, cuando quiere aclarar la idea de metáfora, Blumenberg acude a Kant. Y en la teoría, en las lecciones que dio en el 75, pues creo que él también acude a Kant, no solamente como un interlocutor puntual, como él maneja muchas veces un gran espectro de la filosofía, sino como un verdadero, iba a decir, confidente o interlocutor, porque en mi tesis o mi propuesta es que creo que el proyecto de Blumenberg se acerca mucho al proyecto de una doctrina de la razón que, entendida, y me viene muy bien lo que ha dicho antes el profesor Vélez Peláez, no como una teoría meramente de la razón, sino la razón, como diría pues Jean Ferreri o mi maestro Gómez Cafarena, una razón humana, una razón que sirve a la vida o que se encarna en la existencia, en su uso teórico, práctico y más allá, que sería ese uso o esa vida metafórica previa y posterior de la razón. Primero me gustaría pues, hacer un ensayo, una hipótesis de la relación
entre la inconceptuabilidad y la metaforología. El propio Blumenberg lo dice, es ese fundamento que de algún modo la metaforología todavía pide. O si no lo quieren decir como fundamento, porque la propia metaforología queda bien fundada en los paradigmas, sí esa otra cara. ¿Qué hay detrás del concepto de metáfora? Pues hay esa frase lapidaria, que aparece de varias formas en la teoría de la inconceptualidad, hay ese reconocer que el concepto no satisface todas las aspiraciones de la razón y que el concepto es fruto de la razón, pero no su triunfo. Hay algo más o algo previo o algo diferente, o como él dice también en esas lecciones, hay un campo previo de inconceptuabilidad o de no concepto. Yo prefiero decir inconceptuabilidad porque no es que no exista el concepto, no sería una Begrifflosigkeit, sino una imposibilidad de decir, una imposibilidad de determinar. Esa imposibilidad no la entiende Blumenberg en ningún momento como solamente un límite de la razón, sino en todo caso como un límite del concepto. Bueno, por empezar, por la alusión a Kant clara y que es muy conocida en la metaforología, cuando él quiere exponer precisamente qué es una metáfora, él acude a la idea de símbolo en Kant, en el 59 de la Crítica del Juicio. Para los conceptos empíricos, dice Kant, tenemos el ejemplo de una intuición sensible. Para los conceptos del esquematismo trascendental, aunque sean conceptos a priori puros del entendimiento, sí que existe la posibilidad y la necesidad para que estos entren, digamos, en actividad nosiológica, de una intuición sensible, una experiencia como ejemplo de lo que sería un juicio causal o el uso de una categoría. En cambio, para esos conceptos que le interesan sobremanera a Blumenberg, esas ideas de la razón, esos conceptos de los que ya hablaba John Locke, ¿verdad?, que expresan algo mucho más amplio que algo determinado, como es mundo, sustancia o las ideas de la razón, para esos, dice Kant, no hay una intuición sensible posible, no hay un ejemplo. Y en este sentido, lo que tenemos que decir es que, como dice en la Crítica de la Razón Pura, pues no se puede seguir construyendo una ciencia. Hasta ahí el Kant conocido de la Crítica de la Razón Pura. Pero, precisamente, al trabajar el juicio estético, dice que es posible una expresión o una, digamos, una llegada a esas ideas por una vía indirecta que es la del símbolo. Una intuición que nada tiene que ver en principio con la idea simbolizada, en cambio, por una serie de formas de la reflexión, se produce esa traslación, ese mecanismo indirecto. Y los famosos ejemplos que pone Kant del estado despótico como un molinillo, por ejemplo, o el cuerpo orgánico como un estado monárquico no despótico, ¿no? Dice Blumenberg que eso es lo que, aunque habla Kant de símbolo, él está diciendo ahí que eso es lo que él quiere decir en el sentido metafísico que le está dando Blumenberg, la metáfora, y esa es la conocida tesis de su metaforología, de que las grandes ideas epocales que han permitido dar sentido al hombre en la historia, en el fondo son metáforas y no tanto conceptos en el sentido, iba a decir, euclidiano, ¿no? Unas notas precisas, determinadas, una definición. Referente a la traducción, dado que estamos aquí en un foro hispanohablante y la Sociedad Hispanoamericana de los Estudios sobre Blumenberg, yo siempre pensé que el concepto Begriff en alemán expresa mucho más lo que va a decir Blumenberg de la idea de concepto. Nosotros tenemos la suerte o la fortuna o la curiosidad de que no hablamos del concepto como definitio, como determinatio, como definición, sino como concipiens. Y el verbo concipiens en latín, pues es concebir, tiene algo también de acoger, y es muy interesante la semántica de concepto dicha en castellano o en español, ¿no? En cambio, yo creo que lo que hay detrás de la idea de Begriff en alemán se parece mucho más, y de hecho el propio Blumenberg se refiere a ella, a cuando nosotros decimos definición, o ya en clave teórico-científica,
demarcación. Es decir, el concepto actúa desde lo negativo, desde lo que es y lo que no es, y nos brinda ahí una de las perlas que tienen estas lecciones, una antropología del conocimiento y del origen del concepto, del origen antropológico del concepto, que son, bueno, les invito simplemente a recordarlas, que las conocerán, pues sencillamente yo creo deliciosas desde el punto de vista filosófico, ¿no? Ese concepto que describe como una trampa, como el lugar de la ausencia de lo que tiene que prevenir, como esa negociación entre lo que yo preveo que va a venir, ese animal que quiero cazar en la trampa, y la indeterminación de lo que puede venir y no sé exactamente lo que va a venir. Aun con todo, él dice que, y de esto sigue leyendo a Kant, que la propia filosofía no está basada en conceptos sensu stricto. Y el ejemplo que pone Kant siempre son los conceptos de la matemática. Casi conceptos, no diré analíticos, pero sí definidos en unas notas totalmente determinadas. Viene a decir que la filosofía no se mueve con la misma nitidez que de ese ideal cartesiano de los conceptos matemáticos. Así las cosas, yo creo que la idea de inconceptuabilidad es, si no fundamentación, un reverso de esa gran trayectoria que yo creo que Blumenberg la lee como nadie de Kant, de seguir a la razón en sus diversos usos, en sus diversos avatares, pero no porque sea una razón fallida, que no puede fundamentar la metafísica como ciencia, o que llega a una moral o una fundamentación ética aporética, formal, porque la misma, en eso se fija muy bien Blumenberg, la misma libertad, si queremos ir al su sentido trascendental y no solamente psicológico, se nos puede hacer especulativamente incomprensible. Hay una Unverständlichkeit ya dicha para la libertad en la crítica de la razón práctica. Entonces, esa trayectoria no es una historia del fracaso de la razón, no puede ser ciencia la metafísica, la tenemos que admitir como una moral, pero como teoría de postulados, sino que es un arribar la razón como una teoría vital, como una teoría de la existencia. Y en ese sentido, si solapamos el proyecto kantiano de esa teoría, esa doctrina vital de la razón, al de Blumenberg, en sus lecciones de la inconceptuabilidad, pues yo creo que llegamos a unos contenidos que cobran pues todo su sentido, yo diría vital, ¿no? Nos está diciendo que, él no lo dice así, pero glosando a Kant desde su propuesta, yo diría que deberíamos ya asumir con él un uso metafórico, un uso estético y vital de la razón en sentido amplio, por supuesto, un kantiano diría con ayuda muy importante de la imaginación y el entendimiento, para sencillamente asumir el sentido de la vida en la historia. Y entonces, al final de las lecciones de inconceptuabilidad, simplemente leyendo los réditos del juicio estético en el mismo Kant, aparecen elementos importantísimos para una filosofía vital. Por ejemplo, el sentido de la intersubjetividad que trae el juicio estético, el juicio basado en conceptos no determinados, o más bien en ausencia de conceptos, en eso indecible. Él dice, el propio Kant, que cuando decimos de algo que es bello, no podemos prescribir al otro que juzgue como nosotros, no lo podemos demostrar, pero sí esperamos que el otro, porque mi juicio es desinteresado, vea eso como bello. Yo eso lo llamo una intersubjetividad por esperanza. Yo creo que en la crítica del juicio kantiana ronda una curiosa idea de esperanza, de intersubjetividad desde la esperanza. Otra cosa que apunta ahí muy bien Blumenberg y que choca con la idea a veces que se tiene de la poesía como un producto cultural ahistórico, dice claramente Blumenberg en las últimas páginas que lo metafórico es tiene Gesichtsfähigkeit, es decir, tiene capacidad de historia. Claro, porque la metáfora nunca cierra su semántica. Siempre que se usa, como veía muy bien Nietzsche, está mestizando el sentido de lo que trae, ese metáferein, eso que lleva a otro significado, y se está, podría decir, contagiando, intoxicando de otros significados. Y en ese sentido, la metáfora se entiende que tenga esa riqueza cultural a lo largo de la historia mucho más que los conceptos.
Y esto no es ir a una suerte de relativismo conceptual, como a veces se ha visto el historicismo herberiano, sino más bien a una profundidad de la sabiduría de las imágenes que han ido generando las épocas y los sentidos en el mundo, ¿no? A mí lo que más me sorprende de la teoría, de las lecciones sobre inconceptualidad, y yo creo que aquí ya el diálogo va de Kant a un diálogo con Heidegger, como aquí se ha apuntado, es lo que dice Blumenberg sobre el tiempo. Viene a decir que ese uso metafórico, ese aprender desde la metaforología, nos llevaría no a superar el tiempo y el espacio, pero sí a detectar que en el uso conceptual determinado, si nos queremos quedar solamente en la razón conceptual, el tiempo siempre es un recurso escaso. Siempre hay una restricción del tiempo, siempre nos falta tiempo. Y al final, en las últimas páginas dice, no estoy hablando de un ser infinito, somos seres que tienen finitud temporal, pero debemos vivir la finitud temporal sin el agobio de que el tiempo se acaba, sino más bien reconvirtiendo el tiempo en presente, en ganado. Yo creo que el juicio estético que trabaja Kant también tiene que ver con esta presencialidad plena, como ya lo vio Platón, de la belleza, de lo estético, como la patencia que no necesita ser embajadora de nada, ni un programa de futuro que le dé sentido, como dice Platón muy claramente en las ideas. Y por último, no me quiero pasar de tiempo, me estoy pasando un poquito, yo, si hubiera tenido a Blumenberg en clase, le habría levantado la mano y le habría dicho, Herr Blumenberg, el profesor, ¿por qué cita el 59 y no el 49, que vio muy bien Paul Ricoeur en los mismos años en Metáfora Viva? El concepto de idea estética, donde se libera del esquema de representación el problema del símbolo y dice que algo tiene espíritu estético cuando es capaz de aportar ideas estéticas. ¿Y qué es una idea estética? Cito a Kant, una representación de la imaginación que da tanto que pensar que ningún concepto ni lenguaje la puede atrapar. Eso libera a la estética kantiana de una formalidad vacía, la libera de los esquemas epistemológicos de esto por lo otro, de la representatio, y nos lleva a la metáfora, al símbolo o a la idea estética, lo que ustedes quieran decir, a un sentido fontanal, abierto, a una fuente de sentido, a una fuente viva y abierta de sentido. Y yo creo que esto a Blumenberg le habría interesado. No sé por qué, y aquí hay expertos, no se fija tanto en ese 49 y sí en el celebérrimo 59, que tiene muchísimo juego, por supuesto. Perdón, lo dejo ahí que me pasé de tiempo. Muchas gracias. Profesor Ricardo, muchísimas gracias. Por ahí vemos aplausos silenciosos. Siempre es un placer escucharlos y escuchar sus ideas. Vamos a dar un par de minutos para unas preguntas. Las personas que quieren levanten la mano, abren su micrófono o pueden escribir sus preguntas en el chat. Alicia Natalí, ¿tienes la palabra? Vale, Estefanía, muchísimas gracias. Bien, tengo la computadora muy locamente puesta, pero bueno, acá estoy. Muchísimas gracias a los ponentes. Mi pregunta va para el profesor Ricardo. Me ha encantado y maravillado su ponencia. Es un tema que yo he estado pensando fuertemente, pero usted ha iluminado en estos 12 minutos gran parte de mi trabajo. Y en este ámbito quería preguntarle a usted cómo ubica dentro de 3 discusiones contemporáneas esto que usted está planteando. La primera es una cuestión que yo he visto sobre, por ejemplo, Carlos Andrés titulaba su ponencia hacia ese lado sobre el problema de la posmodernidad, ¿no? La situación de la metaforología entre modernidad y posmodernidad. A mí me parece que este giro kantiano el giro kantiano le permite a Blumenberg saltarse las críticas que se le darán a varios discursos de la posmodernidad respecto al relativismo, respecto a quedarse en unos giros lingüísticos sin materialidad. Pensemos, por ejemplo, la crítica deleuziana a la metáfora. Ese tema a mí me importa mucho. He pensado que desde la versión kantiana de la metáfora sostenida por Blumenberg es posible saltear ese problema de una metáfora sin materia o una metáfora sin impacto en la realidad. Quisiera saber usted qué pensaría sobre ese primer punto. Ese es uno.
Segundo punto, cuando usted mencionaba el asunto de dónde está lo conceptual y lo inconceptual, en Blumenberg uno sí encuentra a veces que él dice, no, lo inconceptual es tal vez bueno, con la metáfora hablaba del caldo de cultivo, el Halbzeug, y ahí siempre hay la duda de en dónde está, como si el mar fuera lo inconceptual y las islas son las cuestiones conceptuales, o estamos más en un ámbito piramidal, donde pues estaría bajo lo inconceptual y en un desarrollo posterior mucho más elaborado, completo, lo conceptual. Son dos figuras que se disputan la lectura blumenbergiana, ¿no? Entonces, una en donde todo estaría al mismo nivel, solo el mar inconceptual, islas conceptuales, o piramidal, en donde el concepto estaría arriba y lo inconceptual abajo, menos desarrollado. Esa sería la segunda discusión y me parecería muy interesante si usted podría hablar un poquitito más sobre esa relación de la intersubjetividad por esperanza o en dónde se encuentra. Qué pena, son muchas preguntas, pero muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Estoy muy amable. Por no acaparar mucho tiempo, intentaré ser sintético y si me olvido de algo me lo recuerda. Sí, la discusión con la posmodernidad, claro, ha hablado de la crítica de Deleuze, que también es criticado a veces en este postestructuralismo, ¿no? Pero yo creo que la conexión con Kant libera a los que pretendan acusar a Blumenberg de un cierto historicismo relativista, ¿no? Yo creo que, yo siempre digo a los alumnos, ¿no?, que Kant nunca renuncia al principio, él es el que aporta esa idea de sistema, pero tiene la paciencia, no sé si decir del científico, del cazador, de esperar a que aparezca la unidad de toda su filosofía. Y esto lo ve muy bien Lyotard, y yo creo que Deleuze también, ¿no? Entonces, ese tesón, esa paciencia en no querer hilar demasiado pronto las partes del traje, le permite a Blumenberg, pues en su trabajo en la metaforología, salvarse de una suerte de ese relativismo, eso que se ha causado a la posmodernidad. Por otro lado, yo alineo a Blumenberg con Kant y curiosamente ahí con un Adorno, porque son autores, Adorno mucho más en este caso, que se abren en su teoría estética a elementos, podemos llamar irracionales, que están fuera de toda racionalidad, pero hay una expresión adorniana, por eso lo cito, que dice que cuando investigamos la lógica de la obra, por loca que sea, avivamos su carácter enigmático. Y dice, y hablar del enigma que es el arte, por ejemplo, dice, no implica una desconexión racional. O sea, se puede pensar sin tener que hacer, como el querido Jacobi decía, una desconexión de la razón, dar un salto de fe o un salto estético o un salto de corte, como se ha acusado a veces a lo posmoderno, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer, como hacía Kant, es, o el propio Spinoza, revisar a fondo qué es la razón y para qué nos llamamos seres racionales. Y a lo mejor llegamos a una idea de que la razón no es solamente pues hacer un silogismo perfecto. Y en ese sentido, la metáfora, yo también me lo planteo, ¿no? ¿Dónde queda la inconceptualidad o la metáfora? Sí, ha dicho dos metáforas, a su vez dos imágenes, que son bastante como un fundamento, como un caldo de cultivo, ¿no? Yo creo que también serían válidas, pero yo diría, me atrevería a afirmar que en Blumenberg la metaforología y la inconceptualidad aparecen como alfa y omega de la travesía, de la odisea de la razón. Es decir, claro que de un magma preconceptual, metafórico, surgen los conceptos, pero cuando estos llegan a cristalizarse vitalmente, encierran paradojas como la libertad en Kant o como el amor intelectual de San Agustín, que ya son lo que Jaspers dijo conceptos límite. Y Blumenberg ve muy bien esa doctrina. Y a partir de ahí se abre de nuevo, si no un mar, a lo mejor un cielo de la inconceptuabilidad. Y la tercera pregunta, perdone, pero se me ha escapado. No sé si me la recuerda, no quiero quitar mucho tiempo. Sobre el concepto de servidumbre, ¿cierto, Alicia Natalie? No, el de intersubjetividad con esperanza. Sí, bueno, eso habría que desarrollarlo más, claro. Yo esto, él habla de esa intersubjetividad y es verdad que no habla de esperanza, pero yo ahí pienso en las preguntas kantianas y entonces pues la solapo un poco. Es verdad que Kant
no escribe sobre la religión en esa tercera crítica, todavía le queda, en los años 90, más adelante, pero esa pregunta kantiana de la esperanza a mí me viene de una reflexión precrítica de Kant, en donde, haciendo las observaciones a las observaciones del sentimiento de lo bello y lo sublime, dice aquello de que quizá las cosas bellas nos anuncian de que el hombre encaja en el mundo. Si eso no es un juicio de esperanza, claro, entonces cuando Kant utiliza el verbo ansinnen, que no es hoffen, no es esperar, pero es yo apelo al otro, como diciendo, ¿cómo no vas a ver esto bello? ¿Cómo puede no gustarte esto? Pero no te voy a imponer una norma de concepto, ni siquiera una prescripción moral. Yo me acuerdo de esa reflexión kantiana de que quizá las cosas bellas nos permiten suponer que estamos haciendo un juicio intersubjetivo, que va a haber una concordancia, como él dice, una universalidad subjetiva en que todos vamos a ver esto como bello, ¿no? Por la patencia, porque lo estoy juzgando desinteresadamente, porque lo bello nada aporta en mi beneficio, ni casi en mi aprendizaje, ¿no? Bueno, sí, ensancha mi concepto de naturaleza, como él dice, pero quizá por ese desinterés que tiene un origen moral, ese concepto claramente en la moral inglesa, pues por ahí yo aporto esa idea de la esperanza, pero que habría que desarrollarla mucho más, por supuesto. Muchas gracias por las preguntas muy interesantes todas. Profesor Ricardo, muchísimas gracias a los ponentes por compartirnos sus ponencias en esta mesa. Damos entonces la palabra a la mesa número 9 sobre historia. Muchísimas gracias a todos los asistentes y que tengan un feliz resto de día, tarde para los que están en España.